Hola mis amigos, nos encontramos en una lección más, la lección 7 de nuestra revista de lecciones. Estás en el canal Lecciones Bíblicas Promesa. Soy el pastor Nicasio Martín, así que sed bienvenidos. Hoy vamos a analizar una lección muy interesante y apasionante. El título es La aparición del Anticristo. El objetivo de esta lección es responder con la palabra de Dios a las preguntas más importantes sobre la aparición del Anticristo que se mencionan en la Biblia. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración. Señor y Dios, queremos agradecerte por este momento de estudio. Ayúdanos a entender el mensaje de esta lección. Grábalo, Señor, en nuestros corazones y ayúdanos también a compartirlo con otras personas. Gracias por todo. Perdona también todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una parte de la introducción nos dice: existen muchas dudas en cuanto a la aparición del Anticristo. Las preguntas principales son: ¿quién es él? ¿Cómo surgirá? ¿Qué hará? Nos sigue diciendo la introducción: se presentará como un ser humano excepcional, aportando soluciones asombrosas a los dramas de la sociedad. Sin embargo, y aquí está el gran problema, sin embargo, exigirá culto a sí mismo. Vamos todo esto a verlo en esta lección tan interesante. Y vamos a pasar a la primera pregunta, que dice: ¿quién es el Anticristo? Fundamente su respuesta en el sermón profético de Jesús, en la carta de Pablo y en los escritos y visiones de Juan. Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Lucas. Muchas gracias, pastor. Voy a responder entonces esta primera pregunta. ¿Quién es el Anticristo? El Señor Jesús, los apóstoles hablaron sobre él. Juan nos dice así en su primera carta: queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el Anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Estamos viviendo los últimos tiempos. El apóstol nos dice que el Anticristo ya se levantó en varias oportunidades. Anticristo significa aquel que se opone a Cristo, aquel que se opone al Señor. Vemos una referencia a él en el Apocalipsis. Capítulo 13 dice así: entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo y tenía patas como de oso y fauces como de león. Estas mismas referencias nosotros vemos en el libro de Daniel. El profeta hace referencia a las naciones que se levantan en contra del Señor y usa estas referencias. Entonces podemos decir que el poder del Anticristo o el Anticristo es un poder relacionado con los pueblos, con el poder político. Mismo la palabra mar en el libro de Apocalipsis se relaciona con los pueblos, significa pueblos y naciones. Entonces podemos decir que el Anticristo es ese poder político que se levantará o que se ha levantado ya a través de los tiempos en contra del Señor. Hernández Díaz López dice que el poder del Anticristo es el poder de los gobiernos opositores y perseguidores que se oponen al Señor. Ladd dice que la figura del Anticristo es ese Anticristo escatológico que se levantará un día, como dice el apóstol Pablo, cuando aparezca el hombre malvado, ese hombre que va a representar, que va a guiar a las naciones en contra del Señor. Ese es el Anticristo. Gracias, pastor Lucas. Sí, efectivamente, ya han aparecido muchos anticristos, como nos ha mencionado el pastor Lucas, haciendo referencia a la carta del apóstol Juan. Pero se levantará un anticristo escatológico antes de la segunda venida de Jesús. Será un ser humano, un político perverso, maligno, que tendrá autoridad a nivel mundial y que actuará dirigido por Satanás. Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta 2 dice: comente acerca del escenario de apostasía que preparará el camino para el surgimiento del hombre de anarquía. Esta pregunta va dirigida al hermano Ezequiel.
Muchas gracias por la oportunidad, Pastor Nicasio. Saludos, mis queridos hermanos. La respuesta para la pregunta número 2 es que habrá un estado de apostasía, o sea, mucha gente estará negando su fe, estará negando que sirve a Cristo, estará negando que alguna vez amó a Dios, estará negando su fe. Y al mismo tiempo habrá revueltas militares, o sea, habrá guerras en todo el mundo, habrá revueltas políticas, o sea, un estado desordenado, desorganizado y revueltas religiosas. Entre esas revueltas religiosas va a estar la apostasía, como ya mencioné. Lamentablemente, lo que va a predecir la llegada del anticristo es que el amor de muchas personas se va a enfriar. Cristo dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, las personas estarán negando primeramente el amor a Dios, estarán negando el amor entre personas y el amor consigo mismo, al estar negando la fe. Básicamente, en pocas palabras, eso es lo que va a predecir la llegada del anticristo. Saludos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermano Ezequiel. La realidad es que la sociedad se va encaminando a ese escenario de apostasía generalizada. Muchos piensan que decidirse por el ateísmo o por la indiferencia a Dios, a su palabra, a su iglesia, no va a tener consecuencias para sus vidas. Qué equivocados que están. Cuando se pierden los principios cristianos, cuando no se respeta la ley de Dios, cuando no hay Dios a quien respetar, cuando el amor de la mayoría se enfría, el mundo se vuelve más peligroso. Tu país se vuelve más peligroso. Tu ciudad se vuelve más peligrosa. Tu barrio se vuelve más peligroso. La calle donde vives se vuelve más peligrosa. Y cuando lleguemos a una situación límite de extrema gravedad, entonces hará falta alguien que dé solución a los problemas de la sociedad. La pregunta 3 nos dice: comente las demás características del surgimiento del anticristo. Esta pregunta va dirigida al pastor Augusto. Hola hermanos, soy el pastor Augusto y hoy quiero ayudarte a entender las características del surgimiento del anticristo. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en su segunda carta, en el versículo 9 dice así: la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Nosotros ya vimos que el anticristo vendrá en un contexto de apostasía generalizada, mas también vendrá con la fuerza de Satanás. Él realizará señales y prodigios engañosos para engañar a las personas. El anticristo vendrá en un contexto de poder político. El anticristo someterá al sistema político y establecerá su dominio, y así un poder mundial surgirá. Cuando el anticristo llegar, él vendrá con apariencia de paz. El anticristo conseguirá promover la paz en la tierra y así será visto como un solucionador de conflictos y un promotor de la paz. Él vendrá con el apoyo popular y religioso. El anticristo recibirá apoyo y adoración de muchos, y aquellos que despreciaron amar la verdad se reunirán alrededor de él, y quien no amó la verdad será engañado. El anticristo también recibirá apoyo del falso profeta. El falso profeta promoverá la adoración y el apoyo al anticristo. Si el anticristo es un líder político, el falso profeta es un líder religioso que también realizará señales y prodigios engañosos para conducir a las personas a adorar
el anticristo. Espero haber contribuido contigo y con el entendimiento de quién es el anticristo y cómo surgirá, y espero que tú hayas aprendido un poco más sobre los tiempos del fin. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias, Pastor Augusto. Aunque el anticristo surgirá en el contexto del poder político, buscará la ayuda del poder religioso. Y ya sabemos por experiencia que cuando se une el poder político con el poder religioso, mal asunto para los fieles seguidores de Jesús. La pregunta 4 nos dice, explique qué hará el anticristo cuando se manifieste. Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Mauricio. Gracias, pastor Nicasio. Queridos hermanos, respondendo a pergunta de número 4, que hará el anticristo quando se manifieste? Bueno, basado nas escrituras sagradas, em la segunda epístola de São Pablo a los Tessalonicenses e em Apocalipse capítulo 13, el anticristo ele será oponente de Deus. Em segundo lugar, el anticristo ele perseguirá a los creyentes. Em terceiro lugar, el anticristo estabelecerá sistema de controle global. Em quarto lugar, ele se declarará Deus. Hermanos, a palavra anticristo já declara que é contra Cristo. E se é contra Cristo, também é contra seus seguidores. Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, disse que ele se opõe e se exalta sobre todo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Quando ele passar a perseguir também a los cristianos, a los servos de Deus, disse que o versículo 7, que se lhe deu autoridade sobre toda tribo, pueblo, língua e nação. Aqui habla sobre esse período da grande tribulação. E nesta persecução também, todos aqueles que não se não hacer a vontade da bestia, do anticristo, estas pessoas não poderão, os servos de Deus não poderão comprar nem vender, se não estiver alinhado ao sistema da bestia. E bueno, aqui também mostra que ele se declarará Deus. O diabo, ele sempre quer roubar a atenção, a adoração que pertence ao Deus Criador. Pero a Igreja de Cristo, os fieles, eles suportarão por la graça de Deus. Que estemos preparados, hermanos, em Cristo e em sua palavra, e que solamente adoremos ao Senhor Todo-Poderoso, porque assim nos ensina a palavra. Que Deus te bendiga grandemente. Gracias, Pastor Mauricio. Una de las cosas que hará el anticristo, mencionado por el Pastor Mauricio, será perseguir a los fieles hijos de Dios. Ante una situación como esta, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Mi querido hermano, mi querida hermana, en primer lugar, debemos de mantenernos en fe y esperanza, buscando al Señor en oración. Y en segundo lugar, debemos de aferrarnos a las promesas dadas a los hijos de Dios. El Señor es mi pastor, nos dice el Salmo 23. El pastor cuida y protege a sus ovejas. Y en Mateo 28:20, nuestro Señor Jesús nos promete, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos esto, con la ayuda del Espíritu Santo soportaremos la prueba. Amén. La pregunta 5 dice, ¿se siente usted desafiado a ser más vigilante, más aferrado a la verdad y a permanecer fiel hasta el final? Esta pregunta va dirigida al pastor Fermín. La paz del Señor, mi querido pastor Nicasio. Es importante entender de que es común en la persona, en el ser humano, una reacción ante una noticia impactante. Y en este caso, la Sagrada Escritura, la Biblia, afirma y aclara que aparecerá el anticristo. Asimismo, deja claro que será perverso y cruel la actuación de la misma.
Por lo tanto, es necesario tener conciencia de los desafíos que vamos a encarar. En primer lugar, el desafío encontramos en la palabra de Dios y aclara que debe de ser la vigilancia. El texto dice, velad y orad para que no entréis en tentación. También entendemos de que habiendo tantas informaciones, y muchas de ellas no son verdaderos, sino falsos, por lo tanto, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. La Biblia por esto informa, y el propio Señor Jesús dice de que la palabra, tu palabra es la verdad, dice Él en su oración al Padre. Entonces, apegarnos a la palabra de Dios. También el desafío debe de ser de estar siempre en permanencia. Es decir, saber de que tenemos que estar firme en pie al lado de Cristo. Es decir, teniendo como referencia la palabra de Dios, estar firme contra la acechanza del enemigo. Por esto, mis amados hermanos, debemos de animarnos a este desafío, unirnos siempre a este desafío que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Gracias, Pastor Fermín, por tu respuesta. La pregunta 6 dice, ¿saber que Jesús siempre ha sido vencedor y nos guarda del mal ayuda a tener una esperanza viva e inquebrantable? ¿Necesitamos tenerle miedo al anticristo? Esta pregunta va dirigida a la diaconisa Giovanna. Gracias, Pastor Nicasio. Y esta pregunta, para cerrar, me parece muy buena. ¿Cómo no poder tener una fe inquebrantable, una fe llena de esperanza en medio de un tiempo de caos? Claro que sí. La palabra de Dios nos ofrece seguridad, certeza de que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de tribulación, cuando el pueblo de Dios tenga que pasar por él, el Señor estará con nosotros. Por lo tanto, saber que Jesús es vencedor, saber que Jesús no solamente pudo ganar la batalla en la cruz al resucitar, también debería darnos la certeza de que así será con nosotros, y más aún cuando sabemos que su pronta segunda venida está por llegar. En ese evento importante, el enemigo será destruido. No importa cuánto haga y cuánta maldad haya de realizar en esta tierra, ni tampoco debemos enfocarnos en el tiempo que esto sucederá. Nuestras mentes y nuestros corazones deben estar enfocados en esa segunda venida y estar preparados como vírgenes prudentes en tiempos de oración, en tiempos de escudriñar la palabra y en comunión directa, muy profunda, pero sobre todo sincera con nuestro Dios. Solamente así nuestro corazón estará firme y no sentirá miedo al llegar el fin, porque sabremos que seremos junto con Él vencedores de toda la obra que ha de ser hecha en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, diaconisa Giovanna. Excelente. Hemos llegado al final de la lección, pero antes de despedirnos quisiera recordarte que te suscribas al canal, que compartas el vídeo con amigos, con familiares, que le pulses a me gusta, púlsale también a la campanita y coloca algún comentario. Mis amigos, que el Señor os bendiga y ya nos encontraremos en la próxima lección. Amén. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.